soy especialista en sistemas SAT de la Organización del Transporte. Y pues la idea del día de hoy es dar una charla y sobre todo una serie de indicaciones y buenas prácticas para el envío de la información al Ministerio de Transporte. Bueno, vamos a empezar con el temario y vamos a iniciar ya la presentación en PowerPoint como para revisar el orden del día. Bueno, entonces nuestra charla de hoy, la cápsula de conocimiento, hoy es para el envío de datos al RNDC. Como muchos de ustedes o de las empresas que están trabajando directamente con nosotros, tenemos la posibilidad o la oportunidad de hacer el envío directamente de la información del ministerio a través del sistema SAT que se conecta vía web service con el Ministerio de Transporte. ¿Cuáles son los temas que vamos a trabajar el día de hoy? El primero es hacer un repaso sobre cómo se debe configurar el sistema del usuario y contraseña, cuál va a ser el procedimiento para el envío de los datos, qué tipos de información vamos a trabajar adicionalmente, como qué son los terceros o cuáles son los terceros que yo reporto cuando envío información al RNDC, qué documentos son los que yo registro en el aplicativo del ministerio, el tema del envío de información de cumplidos, de remesas y de manifiestos, y la validación de los datos tanto de terceros como la validación de datos a nivel de los vehículos. Vamos a empezar entonces por la configuración del sistema. En cuanto a configuración de sistema, nosotros tenemos 4 sistemas de información. Tenemos el sistema SAT básico, que es para nuestras empresas que están vinculadas en alianza con el programa de asistencia logística de MAFRE y otros clientes directos. Tenemos el sistema SAT PYME, el sistema y el sistema SAT empresarial. Entonces, para proceder con la configuración, con el usuario y la contraseña del RNC otorgado por el ministerio para cargarlo en el sistema. Sin este requisito no podrá enviar datos al ministerio de su empresa. Es decir, nosotros somos un sistema, pero digamos somos el medio para enviar o reportar esa información al ministerio. Dentro del proceso de configuración, la empresa debe hacer toda la gestión a través de la página del RNC cuando son empresas nuevas o pues ya previamente haber solicitado la clave para poder hacer el registro y el reporte de los datos. Entonces vamos a revisar en esa parte los dos sistemas por donde podemos hacer la configuración. Vamos a revisar aquí una aplicación que se llama SAT básico. Y vamos a entrar a la parametrización del tema de RNDC. Entonces, en esta opción, pues ustedes podrán activar la interfaz con el ministerio. Aquí se registra el usuario y la contraseña para realizar el envío de información a dicha entidad. Antes del envío al ministerio se trabajaba con un protocolo que se llamaba, digamos, mediante archivos planos, y también se alcanzó a trabajar el tema de una firma digital con certicámara, donde había que adquirir un token para poder validar que la empresa que estuviera transmitiendo fuera ese ente emisor. ¿Cuáles son los objetivos del RNDC? Es un medio para registrar información en línea al Ministerio de Transporte de todas las actividades nacionales e intermunicipales de las empresas de carga habilitadas y cumpliendo con los estándares de la resolución 40377 de febrero de 2013. ¿Qué información se va a reportar en estos datos o en estos registros? La información de los recursos, de remesas. Había un tema de información del viaje que ellos están omitiendo porque más que la orden de carga interesa recibir la información de la remesa, el manifiesto y el cumplido de esos documentos. Y lo que ellos pretenden es ejercer
un mayor control y planificación de las empresas para controlar todo lo que tenga que ver con Superintendencia de Puertos y Transporte y estadísticas anuales y en apoyo a los miembros de la fuerza pública, como por ejemplo la Policía de Carreteras y la Policía Nacional, incluyendo a la DIAN y a la UIAP. Eh, para activarlas, para activar en el sistema debemos entrar por la opción de configuración parámetros. ¿Sí? En esos parámetros nosotros vamos a hacer el registro. Vamos a tomar acá. Donde aparece la etiqueta RNDC Nuevo Manifiesto Electrónico. Esa etiqueta nos va a permitir a nosotros identificar que ahí va a venir el usuario que me dio el ministerio y la contraseña. Juan Carlos, ahí deberías configurar el audio del GoToMeeting. Hay una parrilla o una grilla de opciones que me permiten a mí modificar o hacer la presentación o la configuración del audio. Bueno, entonces estábamos enmarcados en el tema de configuración de la aplicación. Tanto para SAT básico como para SAT empresarial, en todas sus versiones existe la misma opción de configuración parámetros. Entonces, esta clave y este usuario la debe conocer la empresa de transporte. ¿Por qué razón? Porque ustedes más adelante van a tener que entrar directamente a la página de RNDC a validar que la información que se está trabajando, que se está enviando a través del Registro Nacional de Despachos de Carga por Carretera, esté siendo enviada de manera satisfactoria. Aquí deben colocar su usuario y su contraseña. ¿Por qué se ha vuelto tan exigente el tema del ministerio de un tiempo para acá? Básicamente porque se están controlando todos los movimientos de transporte de carga por carretera en Colombia, incluyendo el tema de las empresas que están enviando el tema de los cumplidos. Es que es una de las razones por las cuales en algunos casos algunas empresas que no están cumpliendo con el envío a tiempo de la información se están bloqueando por esa razón o circunstancia. Esa es una de las razones que nos estamos encontrando en este momento. Entonces, para finalizar el registro, ustedes deben colocar su usuario y su contraseña y finalmente guardar los cambios a través de una confirmación en pantalla. Cuando ustedes graban esos parámetros, quiere decir que ya está activa la interfaz. Aquí no se requiere protocolo adicional, no hay necesidad digamos, de tener algún tipo de validación, sino que aquí ya comienza a activarse el famoso web service. Dentro de este proceso de información o de configuración del sistema, pues obviamente, si la empresa todavía no tiene la clave, tendrá que solicitársela directamente al ministerio o hacer el registro por la página o llamar al canal de soporte de RNDC. Ahora vamos a hablar del procedimiento de envío de datos. ¿Cuáles son los datos que fundamentalmente el ministerio está rastreando en el reporte de RNDC? Vamos a hablar de datos de terceros, de vehículos, de remesas, de manifiestos de carga, de cumplidos de remesas y de cumplidos de manifiestos de carga. Entonces, dentro de este proceso de envío de datos, vamos a comenzar a hablar por los terceros. ¿Dónde se manejan nuestros módulos de terceros en el sistema de información? Todos los sistemas SAT manejan un módulo de recursos. Cuando nosotros creamos un conductor, cuando nosotros creamos un tercero en el sistema de información, automáticamente lo estamos almacenando para poder hacer el envío de esa información al ministerio. En el caso de las tractomulas también enviamos los remolques y los vehículos. Una de las recomendaciones que nosotros hemos venido manejando con nuestros distintos clientes es el tema del registro de la captura de datos.
Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a registrar un conductor, ¿qué consideraciones se deberían tener en cuenta para hacer el reporte o la transmisión al ministerio? Voy a llamar cualquiera de los terceros que tenga disponibles aquí en pantalla y vamos a revisar cuáles son las condiciones de esa información de terceros que me exige el envío de RNS. Hasta el momento, algunos de ustedes tienen alguna pregunta con lo que hablamos del tema de parametrización o de la configuración de la clave. Muchas gracias, señor Germán. Para ser más rápido, porque llamé toda la base de datos, básicamente llamé 4.557 conductores, voy a enfocarme en uno solo de los registros. Está un poquito demorado, tengamos un poquito de paciencia. No, los parámetros que dice activar casilla interfaz, eso era para la interfaz que se manejaba por procedimiento de FTP. Para las personas que conocen el lenguaje técnico en programación o en temas de desarrollo de FTP es protocolo de transferencia de archivos. Ese protocolo de transferencia de archivos lo que hacía era que almacenaba en carpetas la información o los datos de los conductores, de los vehículos, de los clientes, de las remesas y los manifiestos, y mediante un proceso, digamos que una sincronización, se enviaban a ciertas horas para no saturar el canal y al día siguiente el ministerio devolvía esa información con el código del radicado. O sea, ese activar interfaz FTP que me preguntan es para ese tipo de cosas. Es decir, esa información o ese tipo de interfaz ya no es requerida. Para aclararles algo más sobre el tema de FTP, ese procedimiento de FTP se parecía mucho al procedimiento que se tenía antes con el ministerio de enviar unos archivos planos a las direcciones de correos de manifiestos de carga y la información venía ya en un archivo en Excel o delimitado por comas. Entonces, ese procedimiento fue el que reemplazó finalmente el tema de RNS con nosotros. Voy a reingresar porque parece que tengo algún problema con el servicio. Se quedó como colgada la aplicación. Les voy a mostrar mientras mejora el proceso del envío de información. Dentro de nuestros sistemas de información todo se maneja a través de procesos. Y dentro de esos procesos, básicamente la interfaz del ministerio está basada en la lógica del manifiesto. Cuando se envía la información del manifiesto de carga, es probable que en algunos casos, dependiendo de la conectividad con el ministerio o la actividad del servidor, esta no pase. Por esa razón, nosotros trabajamos una opción dependiente de mi transporte para volver a reenviar o remitir esa información a través de esa función. Cuando se envía al ministerio se están enviando los temas, se está enviando la remesa, se está enviando los terceros de esa remesa, se está enviando la información del cliente, se está enviando la información de remitentes y destinatarios, los tiempos de carga pactados, la información del vehículo, de los terceros ligados a ese vehículo, y ahí es cuando se genera automáticamente el radicado. Cuando no pase, es una obligación, digamos, de la persona de despachos o de la persona que tenga el perfil de despachos, que tenga también la opción de pendientes de mi transporte, por si esa conexión en ese momento no se da.
nosotros dependemos directamente del ministerio o que el servidor del ministerio esté arriba para poder hacer los envíos. Estos días hemos tenido algunas dificultades porque el servidor del ministerio no responde o se cierra la conexión. ¿Cómo es la mecánica actual del envío de información del ministerio? Se hace de acuerdo al NID de la empresa, ya no está restringido a un tema de una IP. Una IP es, como dicen, como una dirección, un rasgo identificador de la página o del sitio web que me está enviando los datos. Ahora se hace de manera diferente, se hace con base en el usuario que ustedes tienen registrado en el RNS para saber que es esa empresa, o digamos el sistema SAT o la página donde está almacenada el SAT, la que me está enviando los datos para que no se sature el canal y el sistema me reporte todos esos registros. Pues, veamos. Está supremamente lento. Bueno, entonces, hablemos puntualmente de terceros. ¿Quiénes son terceros para la interfaz del ministerio? Los clientes, los remitentes y los destinatarios, los poseedores, los propietarios y los conductores de los camiones. Entonces, una recomendación es que se debe trabajar sin puntos, sin comas o caracteres especiales. Y no se deben añadir en el caso de las cédulas el dígito de verificación. En algunos casos, en algunas empresas, estamos detectando que cuando digitan el código del remitente o del destinatario, en el sistema de información están relacionando, por ejemplo, un NID que tiene 9 dígitos, colocan el dígito de verificación al final. Entonces van a aparecer reportados en el RNS 2 remitentes y 2 destinatarios, salvo cuando se reportó sin el dígito de verificación y con el dígito de verificación. Cuando hablamos de poseedores, estamos reportando al tenedor del vehículo o al titular del manifiesto. Cuando ustedes imprimen un manifiesto en el SAT, el titular del manifiesto, en este caso, no es el conductor, sino es el tenedor del vehículo. Entonces, esa es otra información que es muy importante tener a la mano. Por ejemplo, que los datos vengan muy bien digitados también a nivel de las cédulas, porque si no quedan reportados unos terceros que realmente no pueden existir. Una recomendación es que en algunos casos, si ya han registrado terceros cerrados, ustedes inactiven en el sistema por la opción de estado de recursos ese recurso. Voy a entrar desde otro navegador porque al parecer me está generando algún problema. Buenas tardes, señor Jorge, ¿cómo ha estado? Bueno, entonces cuando estábamos hablando de recursos, estábamos hablando de conductores, y vamos a actualizar la información de un conductor para ver qué requisitos debe tener en cuenta ese conductor. Por ejemplo, debe traer todos los datos de nombres y apellidos, su dirección de domicilio. Miren que en este caso algunas de las empresas están utilizando los caracteres especiales. Se recomienda no usarlos porque igual esta información, por ejemplo, para efectos de reportes, la DIAN o la UIAF u otras entidades exigen que las direcciones vengan con la nomenclatura, por ejemplo, calle, en vez de calle me reporten con la abreviatura CL y con espacios los datos de las demás características de la dirección. Entonces, nombres y apellidos, sexo. Aquí pueden ustedes, en algunos casos, la aplicación les permite relacionar la ciudad de expedición de la cédula o el documento de identidad del conductor. Otro dato muy importante que se debe tener en cuenta para el reporte al ministerio, sobre todo de la información que no pasó de manifiestos, es que si tienen un manifiesto que ya es muy viejo, van a tener que venir a actualizar la información de la licencia del conductor. Y ustedes pueden corroborar nuevamente esos datos de la vigencia del conductor a través de la página del RUNT. Entonces ustedes también tienen los mecanismos para hacer directamente el trámite sin esperar a que el conductor les envíe nuevamente el documento soporte con los datos de la información del pase. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es
recomendarle a la persona o al encargado que busque en el RUN esos registros y envíe nuevamente los datos para que el sistema le valide que la fecha de la licencia, por ejemplo, no esté vencida y le permita pasar el manifiesto. Esto se debe hacer con los casos cuando la información ya es muy vieja y no se ha transmitido. Una obligación que el Estado colocó es que deben transmitirse los manifiestos desde el 2013 en adelante hasta el 2000 y ya efectivamente desde el 2015. Para la parte de cumplidos está obligatorio que los cumplidos se deben reportar todos los despachos relacionados desde el 1 de enero del 2015. Si el manifiesto acumula más de 90 días sin el cumplido, entonces inmediatamente el sistema lo va a bloquear, así tenga solamente un solo manifiesto pendiente por cumplir. Entonces es muy importante que ustedes estén ingresando aquí a la opción de pendientes de mi transporte para que hagan la consulta en el sistema de información. Aquí en pendientes de mi transporte ustedes van a encontrar la mayoría de los procesos que se están reportando. Entonces, si hay alguna duda adicional del tema de... Sí, señor. Cuénteme, don Germán, ¿en qué le puedo colaborar? Y ya la... bueno, ¿por qué hay que cumplir remesas y por qué hay que cumplir manifiestos? Básicamente porque el proceso de interfaz que ellos diseñaron está catalogado en este documento. Este documento es de dominio público y ustedes lo pueden consultar también a través de la documentación que entregó el Ministerio para el manejo del web service y los archivos XML. Más adelante les voy a hablar de qué son archivos XML. Cuando se pactó el tema de los antecedentes y la presentación de la información, se habló del tema de cumplidos. O sea, los cumplidos son básicamente para controlar, primero que todo, que se estén cumpliendo los tiempos, valga la redundancia, logísticos que se están manejando actualmente en el transporte y poder comenzar a medir quién es la persona que, o por qué motivos están más bien generando las demoras en la presentación de la información de las entregas, o por qué se pueden estar presentando a nivel de infraestructura tantas demoras para que un vehículo realice un cumplido. Entonces vamos aquí a la consulta de registros, vamos aquí a mirar el tema de los cumplidos. Eso, ya llegamos al primero. Entonces dice que aquí lo que tenemos que relacionar son los tiempos de llegada del descargue y la salida del descargue. Entonces, en esa metodología, las empresas que generen una o varias remesas tendrán que reportar esos tiempos logísticos y ese cumplimiento de las remesas a través de del canal del ministerio. Se cumplen las remesas y aparte también se cumplen los manifiestos. Cuando yo comencé a hablarles de archivo XML, ese archivo XML es el que va a contener la estructura que me exige el ministerio para que yo mande datos en el web service. Es decir, estos archivos o esta documentación es prácticamente el equivalente al diccionario de datos que nosotros tenemos que usar para poder transmitirles a los manifiestos que ustedes procesan en el sistema. Entonces, cada vez que ustedes crean un conductor, que crean un nuevo tenedor en el sistema, deben tener mucho cuidado con la información que se está digitando. ¿Por qué razón? Porque es la misma información que ustedes van a reportar al ministerio cuando envían el manifiesto, a través de la opción de manifiestos insertar o a través del pendiente de mi transporte. ¿Por qué no colocamos en algún momento dentro de la programación que eso fuera de manera obligatoria hasta que el sistema diera radicado? Porque precisamente dependemos de la infraestructura del RNS. Si el servidor no está caído, entonces nunca va a poder generar el manifiesto. Y por ley, ustedes como empresas de transporte tienen 24 horas para hacer el reporte del manifiesto. Si a ustedes
durante el transcurso de esas 24 horas les paran el carro y les imponen el comparendo, y ustedes durante ese lapso pueden lograr transmitir al ministerio esa información, ustedes pueden, digamos que argumentar y apelar ese parte contra la Secretaría de Tránsito o la entidad que les aplicó el comparendo. Eso viene especificado dentro de los anexos de la resolución. Listo. Entonces, digamos que requisitos, digamos, más importantes debe tener el tercero, obviamente, su documento de identificación. Aquí nuevamente recomendamos que no, por favor, no coloquen ni puntos, ni comas, ni guiones dentro del formulario, porque eso va a generar errores en el proceso de envío de información. Y pues obviamente las actividades de ese tercero, que en la mayoría son poseedor